8:04 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Tenemos previsto un diálogo con el ex ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, para hablar al menos de dos temas fundamentales. El uno, la noticia que se hizo público en El Mundo este miércoles y que da cuenta la tabla de aranceles que impusiera a más de 150 países. Estados Unidos, la administración Trump, ayer exhibía esta tabla, el presidente Trump, en donde es evidente que hay tarifas diferentes de aranceles. En el caso ecuatoriano ha sido considerado entre los países con menor tarifa arancelaria en el mundo. Será del 10%. Hay otros países que, como Venezuela, Nicaragua, qué decir de los países europeos, 39%, Venezuela 15%, Nicaragua 18%, Vietnam 90%, China 34%, perdón, China, Vietnam 46%, es decir, una tabla diferente en la imposición de los aranceles. Pero también hablaremos con el economista Mauricio Pozo sobre el tema de dolarización, cómo fortalecer. Cuando aparecen textos y audios como de quienes dirigen la candidatura de la Revolución Ciudadana, hoy publica precisamente Diario Expreso de Guayaquil, como el expresidente prófugo en Bélgica y el ex canciller Ricardo Patiño denostan, cuestionan, asumen una posición contraria a la dolarización. Y esto debiera meritar una posición clara de la candidata Luisa González. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero en el tema de aranceles, ¿cómo ve, economista Mauricio Pozo, esta imposición de aranceles a los diferentes países del planeta? Buen día. Buenos días, Miguel, gracias por la entrevista. Hay que empezar indicando que está probado hasta la saciedad, tanto desde el punto de vista teórico cuanto desde el punto de vista empírico, que el comercio internacional es una fuente de crecimiento económico. Es decir, el comercio internacional y las facilidades que se le otorguen ayuda a que los países crezcan más, y eso contribuya obviamente a indicadores como el empleo u otros. Digo esto para situar que el momento en que hay decisiones en materia de restricción al comercio, como es, por ejemplo, aranceles mayores, como la decisión que acaba de conocerse el día de ayer con el anuncio del presidente Trump, es una restricción a ese libre comercio y por lo tanto no sería descabellado pensar que el día de mañana vaya a generar esto un menor nivel de actividad económica y esto perjudique no solamente a los otros países, sino a los propios Estados Unidos. Fíjese, existen posiciones sobre la falta de sindéresis entre lo que es una política abierta de buscar mejorar las relaciones internacionales con menores limitaciones al comercio, con lo que se acaba de anunciar el día de ayer. Sin embargo, creo que se ha podido ir demostrando a lo largo de las semanas de la gestión del presidente Trump, que hay anuncios que se van un poco como adecuando a las circunstancias. Entonces yo no le vería este anuncio como algo totalmente definitivo, porque parte va a depender de lo que vaya ocurriendo en los mercados a raíz de esto y las acciones que adopten los otros mercados. ¿Qué va a hacer la China? ¿Qué va a hacer el Asia en general, Europa y el resto de países? Un poco porque tanto Estados Unidos cuanto el resto de economías viven del comercio
Estados Unidos vive de los insumos importados también. Y ese es un tema que no hay que dejarlo de lado. Por otra parte, aquí en el Ecuador, con algunos colegas, sí nos sentimos sorprendidos de este tipo de decisiones, no porque no se entienda el que se busque un equilibrio de comercio, porque obviamente parte de los argumentos que utiliza el presidente Trump, y yo diría en parte puede tener hasta razón, es que cómo es que él cobra aranceles del 5 o del 6, cuando los productos de ellos mismos en esos mismos mercados tienen que pagar aranceles más altos. O sea, ahí como que no hay una suerte de equilibrio de la política aplicada por un lado y por el otro. Y esa es parte de las razones por las cuales anunció lo que anunció. Este momento en la economía norteamericana hay comentarios de gente de absoluto respeto por el nivel técnico al que se pertenece. Le voy a dar dos ejemplos simplemente, Miguel. Del ex secretario del Tesoro americano Larry Summers, que le ve con mucha preocupación estas acciones en materia arancelaria por parte del presidente Trump. Y segundo, el ex premio Nobel de Economía Paul Krugman, que también cuestiona esto. O sea, no están opinando, estoy dando dos, pero la lista es larga. No están opinando dos personas que no tienen credibilidad ni tienen vocería en los mercados internacionales, lo tienen. Y ellos anticipan de alguna manera impactos en la actividad económica, que es parte de lo que yo acabo de argumentar desde la lectura que se puede hacer desde acá. Pero en ese sentido, yo pensaría que con el anuncio del día de ayer, lo que vayan a hacer los distintos bloques económicos y los ajustes que se vayan a establecer es lo que va a permitir tener mayor claridad de lo que pueda pasar. Me parece que todavía es prematuro anticiparse y empezar a especular cómo puede afectar esto de una u otra manera. En el caso del Ecuador, como usted bien anotó, el porcentaje del 10% en comparación con otros países es de menor afectación, llamémoslo así. Pero esto va a depender mucho de la demanda. Porque usted tiene un arancel del 10% adicional, por ejemplo, para poder vender banano, flores o camarón a ese mercado. Pero la demanda es lo suficientemente dinámica, probablemente puedas llegar a colocar ese producto en condiciones similares y el nivel de afectación sea menor. Pero sí, producto de estas restricciones, hay un menor crecimiento económico de la economía de los Estados Unidos y eso hace que la demanda de importaciones de ellos, es decir, de nuestras exportaciones, se reduzca. Ahí sí vamos a tener un nivel de afectación mayor. Pero como digo, aquí no juega solamente el tema comercial. Aquí hay un tema geopolítico, yo le diría hasta político y en algunos casos en el ámbito diplomático, que habrá que ver cómo se mueven las frutas, como se dice. Aquí se han lanzado los dados, están dando vueltas, creo, todavía en la mesa. Hay que esperar que se parqueen para poder anticipar un poco el resultado de estas acciones del gobierno norteamericano. Economista Mauricio Pozo, ¿es prematuro adelantar los impactos en el caso de los productos ecuatorianos? ¿En qué condiciones? Bueno, como usted conoce, nosotros les vendemos a los Estados Unidos una variedad de productos. Le vendemos brócoli, le vendemos cacao, le vendemos banano, les vendemos flores, les vendemos camarones. Si al día de mañana tenemos que pagar 10% por poder vender, vamos a tener un nivel de afectación porque es más caro el producto nuestro en los mercados de allá. Pero si al mismo tiempo otro competidor nuestro vende el mismo producto pero tiene un arancel más alto, capaz en relación al otro, vamos a tener una ventaja competitiva. Es decir,
el otro va a tener que ajustar el precio en una proporción mayor a la que nosotros necesitamos ajustar por el tema del arancel, en cuyo supuesto podríamos tener tal vez una ventaja para poder vender. Pero esto es una elucubración todavía, Miguel. O sea, todavía no sabemos cómo se van a parquear las fichas, por las razones que he explicado, por las razones de las decisiones que adopten los países, sobre todo aquellos que se sienten fuertemente afectados, y en función de eso ver qué ocurre. Hay otro tema adicional que no quiero olvidar, es qué va a pasar con el tipo de cambio. Porque si el día de mañana hay una depreciación del dólar frente a otras monedas, esto para la exportación le puede ayudar. Pero esto es una eventualidad, no sabemos qué pueda ocurrir. Y esto podría hacer que el impacto por el aumento del arancel se vea o compensado o mejor dicho, disminuido por un beneficio de una depreciación del tipo de cambio. Pero estos son temas de mercado que no quisiera ahorita anticiparme de qué va a ocurrir porque todavía no lo sabemos. Va a depender de todas estas otras variables que hemos comentado. Economista Mauricio Pozo, ¿se podría decir conceptualmente que los aranceles, cualquier tipo de aranceles, más aún cuando difiere en los porcentajes, constituyen barreras en el comercio exterior? Son barreras, porque el arancel es un impuesto a la importación. Cuando nosotros, por ejemplo, en el Ecuador, Miguel, nosotros tenemos aquí un promedio arancelario que duplica, por ejemplo, al promedio arancelario de Colombia y Perú. Por lo tanto, importar en el Ecuador es más caro que importar en Colombia y en Perú. El importador por ejemplo, fertilizantes, al que produce papas en el Carchi, le es más caro que el importador del sur de Colombia que también produce papas. Tal vez no es el mejor ejemplo de fertilizante porque hay algunos beneficios por ser productos agrícolas, pero simplemente estoy tratando de ilustrar el tema. ¿Eso qué significa? Que es una restricción al comercio. Y eso siempre tiene dos lados. El lado del beneficio fiscal, porque el arancel es un impuesto y por lo tanto son ingresos fiscales, pero también el lado comercial, desde el punto de vista de la competitividad que tiene ese producto que se está importando, o si nos imponen afuera para los que nosotros exportamos, y de esta manera ver cuál puede ser el comportamiento de la demanda ante esa situación. Entonces, fíjense, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Qué va a pasar con la demanda? ¿Qué va a pasar con la diferencia entre el arancel para nosotros y para el resto de países con los que tenemos competencia? Todos son variables que todavía no sabemos qué va a ocurrir. Y por lo tanto es difícil anticipar qué puede acontecer. Pero obviamente por concepto, si nos aumentan los aranceles, no es bueno, porque es una restricción al comercio, para responder su pregunta. De cualquier manera, digamos, el mal menor, cuando a otros países se les ha impuesto aranceles mucho más altos, en el caso ecuatoriano, ¿cuál será el peso específico del 10% que se anunciara para el Ecuador? Si usted tiene que pagar un 10% más por vender banano, pero aumenta en la demanda en esa proporción, no pasa nada. Pero si la demanda se cae y tiene que poner un 10% más, va a vender menos. Y obviamente va a haber un impacto en la exportación ecuatoriana. Pero no sabemos qué va a pasar con esa demanda. Tampoco sabemos qué va a pasar con el tipo de cambio. Porque si se deprecia el dólar frente a otras monedas, por ejemplo, en el caso de las flores, ¿quién más exporta flores a ese mercado? Colombia. Si se deprecia el dólar, nosotros vamos a tener una ventaja comparativa frente a Colombia ante la depreciación del dólar contra el peso. Entonces, como le estoy tratando de
de ilustrar, son múltiples situaciones que pueden ocurrir y que pueden acontecer. Yo, por ejemplo, no le veo en contravía esta decisión del presidente Trump con tratar de seguir avanzando en un acuerdo comercial con ese mercado. Es decir, no creo que sean temas excluyentes, creo que son temas complementarios. Y eso podría, obviamente, que vaya en la línea de lo que están buscando ellos y lo que buscamos nosotros. Pero son temas que también tendrán que verse en el tiempo para ver realmente el grado de afectación de esta decisión del 10% para las exportaciones ecuatorianas. Aunque usted, como citaba y comparaba con Colombia, Colombia también tendrá el 10% de arancel, igual que Argentina 10%, o Chile, para citar países de América Latina. De cualquier manera, por el cambio del dólar, usted dice que esto afectaría más al Ecuador. Porque cuando usted tiene una depreciación del dólar, lo que quiere decir es que hay pérdida de valor de la moneda. Entonces se abarata el costo interno y por lo tanto tiene más capacidad de vender afuera. Le doy otro ejemplo. Asumamos que mañana logramos una reforma laboral en el Ecuador. Parte de los costos de producción para exportar es un esquema laboral obsoleto y caduco. Si tenemos más capacidad de contratar en mejores condiciones, que facilite la contratación, producto de introducir opciones como el trabajo por horas, el tema de tipos de contrato, el tema de la ya no presencia de la jubilación patronal, y así podemos citar algunas otras restricciones que se mantienen, el costo de producción interno va a mejorar y por lo tanto el exportador ecuatoriano se va a beneficiar y va a poder de alguna manera, tal vez no compensar totalmente, pero sí parcialmente, la imposición de un arancel mayor para vender sus productos en ese mercado. ¿Y esto será indiscriminadamente para todos los productos de un país, economista Pozo? Para los productos que nosotros, en el caso del Ecuador, vendemos a ese mercado, que es nuestro principal socio comercial. Y además hay otro tema, Miguel. Recuerde que nosotros tenemos una ventaja comercial con ellos. Es decir, les vendemos más de lo que les compramos. Y eso, para el caso nuestro, sí tiene una implicación importante, porque las exportaciones nuestras son las importaciones de ellos. Y para el Ecuador, Estados Unidos es el socio comercial más grande, mientras que para Estados Unidos el Ecuador es un socio comercial pequeñito. Claro, ¿y cuáles serían los productos en la amplia gama de exportaciones que tiene el Ecuador con los Estados Unidos? Los principales que podemos citar son los que le acabo de anotar: camarón, banano, café, brócoli, flores. Son los productos donde tenemos probablemente un grado de afectación más grande. Y claro, eso tendrá que verse contra aquellos productores de productos similares de otros países que también le venden ese mercado. ¿Qué arancel van a tener y por lo tanto qué capacidad de competitividad vamos a tener nosotros frente a ellos? Bien, quisiera hablar, además de la ilustración que nos ha hecho el economista Mauricio Pozo, tema aranceles impuestos por la administración Trump, el tema de la dolarización. Se ha visto en esta campaña electoral cómo desde la candidatura del presidente actual, Daniel Noboa, ha reiterado la necesidad del fortalecimiento, y que en ese sentido viene trabajando, fortalecimiento de la dolarización. Mientras la candidata de la Revolución Ciudadana se ha enredado con voces, incluso voces oficiales, como dos asambleístas que dijeron que se puede poner una dolarización a la ecuatoriana, crear los ecuadólares. Igual lo ha dicho el candidato vicepresidencial Diego Borja. Y a esto se suma un elemento que hoy publica Diario Expreso, una charla entre el expresidente prófugo en Bélgica y el ex canciller
Ricardo Patiño en el programa del medio ruso Russia Today, en uno de esos actos en los que parecería, como dice Expreso, quisieran torpedear las posibilidades de Luisa González. En apenas 27 minutos, los dos personajes formulan un manifiesto sobre una visión geopolítica en el que repiten añejas consignas anti-estadounidenses que incluyen una posición ideológicamente contraria a la dolarización. Esto no puede sembrar mayor nerviosismo, una posición ideológica contraria a la dolarización que la gran mayoría de ecuatorianos atesora, defiende en el país. A ver, Miguel, empezando por el tema de esa conversación entre los dos personajes. Es una conversación que desde el punto de vista técnico es una barbaridad. No tiene ningún asidero, no tiene ningún respaldo, no tiene ningún sustento. El 80% de las transacciones mundiales de comercio se hacen en dólares. Estados Unidos representa el 27% del PIB mundial, cifras del año 23. El dólar sigue siendo una moneda muy apetecida por todos los mercados. Un poco lo que le quiero decir es, tiene el respaldo y la confianza internacional. Por lo tanto, decir que el gobierno norteamericano actual o pasado ha optado por tomar acciones de otra naturaleza y que eso va a dar lugar a que la gente pierda la confianza en la moneda, no tiene ningún respaldo, ninguna validez, ningún tipo de soporte. Es una conversación sin base técnica alguna. Entonces no hay que darle ninguna relevancia ni importancia a lo que ahí se ha mencionado, porque eso no es verdad y no es correcto tampoco. Segundo, ¿por qué lo hacen? Ahí viene la pregunta que no tiene respuesta. Si el casi 100% de los ecuatorianos respalda el dólar, ¿cómo puede ser que en un proceso electoral dos líderes políticos de una de las candidatas o de la candidata hagan este tipo de declaraciones y mensajes? Yo creo que nadie entiende, Miguel. Ni yo entiendo bien y creo que nadie lo hace. Flaco favor, como se dice. Tratan al mismo tiempo de hablar barbaridades como hablar de los ecuadólares que ya voy a explicar y algunas otras alternativas que han mencionado, de ponerle al dólar como moneda en la Constitución, como que eso garantiza una mala gestión económica. La mejor forma de fortalecer la dolarización es hacer una buena política económica. ¿Qué significa eso? Manejar en orden las finanzas públicas, tener un sistema financiero debidamente regulado y supervisado, alimentar la fuente de dólares que alimentan la liquidez y la dolarización, que son las exportaciones, la inversión extranjera, el financiamiento externo y las remesas. Y de esta manera mantener el sistema. Ahora bien, eso no quiere decir que no puedan hacer decisiones, puedan tomar acciones que vayan en contravía. Tomarse las reservas internacionales que ya lo hicieron, por ejemplo. Crear estos dólares ficticios sin respaldo, que ya lo hicieron. Introducir una suerte de dinero electrónico que pretendieron hacerlo. Querer reemplazar moneda con esa iniciativa del Sucre que nunca tuvo ningún final feliz. Todas esas son acciones contrarias. En ese sentido yo le diría, la dolarización se ha defendido bien a pesar de estos discursos contrarios anteriores a el gobierno del expresidente Correa, y durante esos 10 años tampoco pudieron con el dólar. Fue mucho más fuerte que ellos mismos y sigue siendo fuerte en la actualidad. Pero sin duda que mañana sigan en una dirección que debilite el proceso, que genere desconfianza, que mande estos mensajes de falta de compromiso con el régimen de la dolarización, obviamente afecta el riesgo país, restringe las inversiones, el financiamiento y complica. Esperemos que no pase de eso.
De cualquier manera, economista Mauricio Pozo, sería grave que se plasme esto, y no ha sido la única declaración la que se publica el día de hoy. Antes citaba yo las asambleístas Paola Cabezas y Sheila Garzón, expresaron en el programa Políticamente Correcto de Coavisa sobre la adhesión a la dolarización a la ecuatoriana. ¿Qué significa eso para los ecuatorianos? Decirles una dolarización a la ecuatoriana, tal vez con la emisión de dólares virtuales. ¿Qué son los ecuadólares frente al dólar real, el americano? A ver, usted tiene unos dólares que están depositados en el Banco Central que tienen propietarios. Esas son las reservas. Esa liquidez que está ahí depositada tiene dueño. ¿Cuáles son los dueños de esos dólares? El mayor propietario es el sistema financiero. Bancos, cooperativas. ¿Esa plata qué es? Fundamentalmente el encaje bancario. ¿Qué es el encaje bancario? Es una proporción de los depósitos que están en el Banco Central. Por lo tanto, esa plata, ¿de quién es? De la gente, de los clientes del sistema financiero. No es plata del gobierno, no es plata del presupuesto del Estado, es plata de la gente. ¿Quién más tiene plata en el Banco Central? El Seguro Social. ¿De dónde tiene plata el seguro en el Banco Central? De los aportes de los contribuyentes. Por lo tanto, esa es plata de los contribuyentes, de los afiliados a la Seguridad Social, y por lo tanto no es plata del gobierno. ¿Quién más tiene ahí depositados recursos? Los gobiernos seccionales, los GATS, los municipios, las prefecturas, las entidades autónomas. ¿Qué tiene el gobierno? El Estado. Tiene la cuenta del Tesoro. Pero esto no es un excedente, que se entienda bien. No es una reserva para actuar en situaciones de emergencia. Es la caja del presupuesto del Estado. Es lo que giran cheques, por ponerlo en gráfico, para pagar sueldos y pagar cosas. No es un excedente. Eso es lo que podrían utilizar para lo que quieran usar. Pero el resto no, porque sería apropiarse de dinero que no es de ellos. Lo que sí pueden hacer, y que ya lo hicieron, y que hay que cuidar que no se repita, es hacer transferencias al Estado, en este caso al gobierno, para que éste utilice esas transferencias sin respaldo en dólares, que no son de él, para que pague cosas. Esos son los dólares o ecuadólares o dólares sin sustento, sin respaldo, que tuvieron que reconocerse en el programa económico del año 20 y que están puestos en el pago de la deuda interna que tiene el Estado con el Banco Central para poder recuperar esos 8,000 millones que inflaron artificialmente el balance del Banco Central y que parece que lo quieren seguir haciendo. ¿Por qué eso es malo? Porque esto va a provocar que el día de mañana empiecen a pagar cosas con papeles. Porque si esto fuera una cueva, si la economía fuera una cueva y no tuviera relaciones internacionales, te dura algo esta expansión ficticia. Pero el rato que tú importas, tienes que pagar plata afuera. El rato que pagas deuda, tienes que sacar plata afuera. Y la plata que va afuera sí tiene la necesidad de tener los dólares reales. No se transfieren dólares ficticios. Eso es lo que de alguna manera ilustra la barbaridad de pretender crear dólares a la medida del Ecuador, que no existen. No hay dólares a la ecuatoriana. Aquí hay dólares emitidos por el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, que usamos los ecuatorianos, que es distinto. Entonces eso creería yo que la mayoría de los ecuatorianos tienen que tener bien claro. Nosotros dependemos de los dólares que vienen de afuera y hay que crear las condiciones para que sigan entrando esos dólares y que los dólares que están circulando se mantengan. Y la mejor forma de hacer eso es una buena gestión económica. Y otra alternativa, que empiece a pensarse que utilizar las reservas o que creamos una suerte de dólar, un dólar nacional, es una barbaridad que lo único que haría es iniciar un proceso de destrucción de lo que quiere el casi 100% de los ecuatorianos.
de este anuncio que se hiciera público, ¿acaso no se está poniendo en duda el compromiso con la dolarización del país cuando están inmersos en este proceso? Incluso Ricardo Patiño, se cita en Diario Expreso, recuerda a Jeffrey Sachs y dice que el nivel de desconfianza del dólar es tan alto por el abuso que ha hecho Estados Unidos al haberse apropiado, robado valores, riqueza de otros países. O sea, ¿cómo entender esto? ¿No es una basura, un insulto a la dolarización? ¿Qué quieren con esto? Ellos nunca estuvieron a favor de la dolarización, Miguel. Y no es la primera vez que hacen comentarios en esa línea y en esa dirección. Sacan de contexto expresiones de otros analistas y utilizan eso para tratar de mandar su mensaje en contra del sistema. Pero como le digo, ellos estuvieron 10 años en el gobierno o no estuvieron 10 años en el gobierno. ¿Y pudieron sacar el sistema del Ecuador? No lo pudieron sacar. Así que el país tiene algo que no tiene ningún candidato, que es su apetencia y su contento y su satisfacción por tener 25 años del uso del dólar en economía. Lo que hay que hacer es exigirle al gobierno que se siente el 24 de mayo, cualquiera que éste sea, que haga lo que debe hacer para fortalecer el sistema y no dar cabida y espacio para este tipo de mensajes que lo único que generan son duda, incertidumbre y desconfianza. Bien, muchas gracias al economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas, por ilustrarnos en estos dos temas: aranceles impuestos por Estados Unidos y la dolarización, y estas declaraciones que lo que hacen es preocupar más, generar incertidumbre desde la candidatura de la Revolución Ciudadana. Mauricio, muy amable. Muchas gracias, Miguel, a la orden. Muy gentil. 8:36 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa. Ya volvemos. Diálogo previsto con el constitucionalista y académico en Cuenca, el doctor José Chalco Salgado. Algunos temas de interés, como las cuentas pendientes que tiene la Corte Constitucional y otras acciones ocurridas durante los últimos días en el país. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión